Lara, buen día. Buen día, Antonio. Ayer fue un día movidito en el mercado. El dólar oficial quedó igual, 1.300 pesos. Te digo los resultados. El Blue Sea subió 15 pesos y el MEP bajó. Terminó la jornada cerrando en 1.274. Ese fue el precio de cierre, pero claro, durante el día en realidad llegó casi a los 1.290 el dólar MEP. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué se movió tanto el dólar MEP? El dólar oficial finalmente quedó empatado al precio de apertura. Bueno, en el medio subió fuerte la tasa de las cauciones a un día. ¿Qué es la caución? Es como un plazo fijo a un día, pero que se hace en el mercado. Si tienes una cuenta comitente, entonces puedes hacer estos plazos fijos que son a un día, 2 días, a 3 días. Y esto se utiliza como instrumento, obviamente, cuando hay muchos pesos dando vuelta. Bueno, uno compara, ¿no? Si le conviene tasa de interés o ir al dólar. Bueno, durante la jornada, Antonio, la tasa anual de estas cauciones de este plazo fijo a un día superó el 50% anual. Recordemos que un plazo fijo te está pagando 28, 30% anual. La tasa de caución a un día subió, superó el 50%, en algunos momentos estuvo en 53, 54, y eso porque, bueno, para tentar a los pesos que todavía siguen dando vuelta en el mercado, después de que dejó de existir este instrumento, estas letras que se llamaban LEFIs, para tentarlos a que hagan tasa y no se vayan al dólar. Cuando pasó esto, Antonio, cuando la tasa superó el 50%, empezó a bajar el dólar. Quiere decir, tentó esta tasa a los agentes del mercado y finalmente entonces lo que vimos fue un dólar que terminó bajando, el dólar MEP 1.274 y un dólar oficial que quedó empatado en 1.300. Pero fue un día movidito en el mercado. Esto lo tenés que seguir día por día. Sí. Porque esta fue de vuelta. Esta tasa es a 24 horas, con lo cual hoy tenés los vencimientos de estas colocaciones de ayer. Sí, lo que te digo es, se ve mucha calma y mucha tranquilidad en las tasas a mediano plazo, tasas a septiembre, octubre, pero en las tasas bien a corto plazo, a un día, todavía se están reacomodando esos pesos. Pero es bien un movimiento de tasas de, ya te digo, la caución a un día, el viernes subió un poco la caución a 3 días. En las tasas ya para fines de agosto, septiembre, octubre, la verdad que se ve calma. Pero estos días, estos pesos que se fueron de las LEFIs se están terminando de reacomodar. Bueno. Primeros pasos del Consejo de Mayo, es la segunda reunión que mantienen. Fue ayer durante la mañana en Casa Rosada y otra vez tuvo a Guillermo Francos como principal actor. Y también vemos en la foto, por ejemplo, a Cristian Ritondo, a Alfredo Cornejo, a Martín Rapalini, a Federico Sturzenegger, a Carolina Lozada, a Gerardo Martínez como los actores de todos los sectores diferentes, ¿no? Del sindicalismo, de diputados, del Senado, del sector de los industriales también. En la reunión se trató y se habló específicamente de una eventual reforma laboral, por eso estuvo presente Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo. La verdad es que son pasos muy incipientes, viene lento el proceso, pero o por lo menos está pensado este órgano creado, el Consejo de Mayo, creado a partir del pedido de Javier Milei el 9 de julio del año pasado en Tucumán. Viene lento, pero son pensados de manera largoplacista o por lo menos para el mediano plazo o para el futuro, lo que tiene que ver con este tipo de reformas que pueden salir de este ámbito. Se dio la reunión también, el encuentro entre un gobernador y Alfredo Cornejo, y Guillermo Francos. Recordemos que Alfredo Cornejo es el enviado de las provincias que tiene buen diálogo con la Casa Rosada, pero en el contexto actual de tensión evidente y muy fuerte en las últimas semanas entre la Casa Rosada y las provincias, Cornejo estuvo allí presente, así que fue la segunda reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada. Antonio, culminó en Santiago de Chile esta curiosa, exótica cumbre por la democracia. Democracia siempre, el lema. Esta es la foto, ¿no? de estos líderes. Qué raro, porque es una cumbre por la democracia, pero todos piensan igual los que se juntan. Igual es una cumbre de izquierda. Claro, es un... Lo que pasa no está disimulada, es una cumbre de izquierda. Claro, pero si vos le pones cumbre por la izquierda en el mundo, no sería nada llamativo. Digamos, se reúnen en defensa de la izquierda, está perfecto, que no tiene nada de malo. Es cumbre de la democracia de izquierda. Claro, es decir, son democracia, no son dictaduras de izquierda, son democracias de izquierda. Claro, pero no lo aclaran eso. Entonces eso es lo que es... Con ver las caras. Sí, está bien. Eso es un poco, me parece, lo llamativo. Y te diría que es un poquito peligroso, que es que, de fondo, si vos decís, esta es una cumbre por la democracia, es la democracia de izquierda, pero vos no decís que es la democracia de izquierda, bueno, por ahí lo que vos estás queriendo interpretar es que la única democracia posible es cuando gobierna la izquierda y que cuando gobierna la derecha no es democracia. De hecho, se han dedicado toda la vida a calificar de no democráticos a los gobiernos que justamente tienen ideas contrarias a ellos. Y es muy interesante que esto se hace en América Latina,
donde vos las únicas 3 dictaduras que tenés son dictaduras de izquierda, eso es lo llamativo. Porque la verdad es que las únicas dictaduras, esto es indiscutible, son Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son dictaduras de izquierda. Eso es lo extraño. Y si vos tenés que decir, bueno, hay alguno de esos que está yendo hacia un giro autoritario, es claramente Petro, que es de izquierda también. Entonces es raro, ¿no? Es esa visión muy sectaria de la democracia que termina, entre otras cosas, avalando lo opuesto. Y habló Pedro Sánchez, obviamente un adalid de la democracia, lo sabemos, diciendo que el problema en el mundo hoy es el auge de la extrema derecha y, obviamente, también la difusión de noticias falsas, no por parte de él, ¿no? Pero escuchemos a Sánchez. Nuestras sociedades se enfrentan a una amenaza real, liderada por una coalición de intereses entre oligarcas y ultraderecha, una, llamémoslo así, internacional del odio y de la mentira que avanza peligrosamente, por desgracia, en ambos continentes y, por tanto, también en el mundo, poniendo en riesgo derechos, libertades por los que muchas generaciones que nos precedieron lucharon tanto y a veces llegaron a sacrificar su vida. Por eso, preservar y mejorar la democracia no es solo una cuestión institucional o jurídica, es una cuestión política, es un deber moral, es una responsabilidad que le debemos a las generaciones pasadas, pero también a las generaciones futuras. Internacional del odio y la mentira. Sí. ¿Cómo se calificaría ahí? Uno se pregunta, ¿no? Por las cosas que viene difundiendo el gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, respecto de que eran bulos las investigaciones sobre su esposa, sobre su hermano, sobre el jefe del partido. Como internacional del odio y la mentira. Claro, pero el problema es que para él la mentira es lo que se denunciaba, que después termina, ¿no?, como algunos de ellos presos, procesados. Habló Lula también, ¿no? Tenemos al presidente brasileño. A nossa preocupação fundamental é em recuperar o sentido da palavra democracia para a nossa sociedade. E é preciso todo dia, a gente falar de democracia. E nós, dirigentes políticos, dirigentes sindicais, líderes comunitários, precisamos ter claro que democracia não é apenas o direito de votar, é o direito de participar das decisões que o governo democrático vai implementar naquele país. Não é só votar, é ajudar a governar. Igual a mí Lula igual me sigue pareciendo un líder recontra coherente. Nada que ver con Pedro Sánchez, por ejemplo. Me parece un tipo mucho más coherente en esto. Obviamente con su ideología, pero me parece mucho más respetado. Coincido totalmente. Y la verdad es que uno diría, Lula, Pedro Sánchez claramente está afectando la democracia española, está provocando una crisis sin precedentes. Está haciendo, es impresionante la cantidad de negociados de cosas y está haciendo todo lo posible por mantenerse en el poder, aún violando leyes. Está haciendo disparate. Sin duda. Para mí lo cuestionable de Lula, lo más cuestionable de Lula sí, es la política exterior que está teniendo en este tercer mandato. Pero eso es ideológico. No, está bien. Eso es ideológico. Sí. Pero Pedro Sánchez está tratando de hacer lo imposible para quedarse en el poder, no importa si tiene que avanzar sobre la independencia de una provincia española. No importa. Lula vos podés cuestionar, digo, es su ideología, te gusta o no te guste, pero me parece que es un tipo mucho más íntegro. Sí. Lo mismo que Boric. Son indiscutibles. Yo ahí digo, diferencio entre Lula y Boric. Por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque los dos son de izquierda, pero cuando vos tenés una dictadura, yo lo que digo es, cuando vos tenés una dictadura en tu barrio, tenés que marcarlo, no importa si es de izquierda o derecha, porque no va más allá de la ideología, tenés que tener un compromiso con la democracia. Boric fue categórico respecto a Venezuela. Y de Cuba, ponerle un poquito, pero de Venezuela fue categórico Boric. Lula, en eso Lula no. Tuvo a Maduro. Digo, a mí eso me parece cuestionable, de la misma forma que también me parece cuestionable, por más izquierda que sea y ideología, esas alianzas con Irán, las alianzas pero eso es ideológico. Sí. Eso es ideológico. Es cierto, lo de Maduro es completamente cierto. Boric tiene en eso indiscutible, es de izquierda, pero es claro que las dictaduras no sirven ni de izquierda ni de derecha. Lula lo sostuvo. Lula y Petro lo sostuvieron a Maduro. Si Lula no lo hubiera sostenido a Maduro, se caía Maduro. Es que ese es el tema, con el peso que tiene hoy el presidente de Brasil y más con la ascendencia de Lula dentro de la izquierda. Se caía de Maduro, dice. Se caía de Maduro, Sí. Sí, eso es cierto. Igual, en eso tenés toda la razón. Me parece
más allá de eso, que es importantísimo, parece un tipo mucho más coherente que Pedro Muchísimo Sánchez, más. ¿no? En términos políticos. Y es un tipo que ha defendido más o menos siempre las mismas ideas. Sí. Sánchez es un tipo que está dispuesto a cualquier Sí, cosa sí, para cualquier retener el poder, no le importa absolutamente nada. ¿No? Es ideológico, Sánchez. Sí, completo. Lara. Hablando de poder, un cambio muy importante en el FMI porque renunció ayer Gita Gopinath, que tenemos que repasar porque estuvo en febrero en la Argentina y fue una de las funcionarias que estuvo en negociaciones con nuestro país por el nuevo acuerdo con el fondo. Kristalina Georgieva, podríamos decir que le cedió gran parte de la negociación a ella y ayer Kristalina Georgieva anuncia que Gita Gopinath se va del FMI. ¿Qué dice en el tuit? Bueno, dice que va a volver a su vida académica, que deja sus funciones. Vuelve a Harvard, que es de donde había partido. Exactamente, exactamente, a Harvard. Pero obviamente llama la atención porque había llevado las negociaciones con la Argentina y estamos a muy poquito tiempo de que se cerró el nuevo acuerdo con el fondo. Entonces ahora obviamente nuestro país necesita saber, bueno, con quién va a negociar y volver a tener relaciones con ese funcionario. Caputo tuiteó, si querés te leo el tuit de Caputo. Ella dijo, estoy verdaderamente agradecida por el tiempo que he pasado con el FMI, primero como economista jefe y luego como su directora gerente. Ahora vuelvo a mis raíces en el mundo académico, es lo que dijo ella. Y Caputo le responde, gracias por su arduo trabajo y apoyo a nuestro programa económico durante el último año y medio. También agradecemos profundamente su continua confianza en el equipo. Te deseamos todo lo mejor en Harvard. En un fondo monetario recuerden que había un funcionario, Claver Carón era, ¿no? Que era contrario, si querés, a la línea Exactamente. argentina, que lo terminan desplazando. Que era el Banco que... Mundial, en realidad. Banco Mundial Carone. o Fondo Monetario. Banco Mundial. Carone era Banco Sí. Mundial. Banco Mundial. El BID, en realidad. El BID. El BID. Bueno. Pero había aprobado desembolsos a la Argentina sin cumplir las metas. Ese era el tema con Claver Igual en Carone. el caso del FMI, tanto Caputo como Milei tienen línea directa con Sí, Georgieva y pero muy buena aparte- relación pero con Georgieva. aparte- Totalmente. Pasa Pero la por que los viajaba a la socios, Argentina era Guita. Pero además pasa por los socios, digo. Vos Sí. podés tener Sí. Estados Unidos. Principal socio del FMI, aclaramos, Estados Unidos.